Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sergio Montes, soy abogado, me dedico a los temas laborales y los amigos de Endeavor me han pedido que hablemos un rato, que les cuente un poco cómo esta situación que está ocurriendo en el país y que a todos nos ha afectado, que a todos nos tiene un poco saltones y nerviosos, cómo afecta desde la perspectiva de ustedes, de los emprendedores y particularmente de las relaciones de trabajo que se generan a partir de los emprendimientos. Antes de empezar y entrar en materia, he dividido mi charla en algunos temas que me parecen los más relevantes, aquellos por los que los clientes en el estudio que trabajo, yo soy director del área laboral del estudio Filippi, me han preguntado más durante las últimas semanas. Me gustaría hacerles una breve introducción, una precisión que creo que va a ser súper relevante para lo que vamos a conversar a continuación. Para bien o para mal, la ley, la legislación no está preparada para lo que ha pasado en el país las últimas semanas. La ley regula naturalmente temas que ocurren. Y esto, como ustedes ya lo sabrán, ha sido una cuestión totalmente fuera de los bordes que incluso la propia ley ha previsto, de manera tal que para solucionar los problemas que se han producido, los problemas de día a día, hemos tenido que recurrir a otras leyes, por analogía, o a principios generales, o incluso a lo que nos dice nuestro sentido común, nuestro instinto o nuestra experiencia. Dicho eso, entonces, es poco probable que los temas que vamos a conversar ahora y que les voy a explicar encuentren las respuestas precisas en lugares tales como, por ejemplo, la página web de la Dirección del Trabajo, que me imagino que es una página que ustedes están familiarizados, que han consultado alguna vez cuando han tenido un problema. Efectivamente, la Dirección del Trabajo, los tribunales, se han pronunciado sobre infinidad de cosas relacionadas, en este caso, a temas laborales, pero muy pocas veces han tenido que pronunciarse sobre temas como los que vamos a enfrentar ahora, como los que estamos enfrentando ahora. De manera tal que, como digo, acá lo que vamos a conversar son más bien cosas que yo he estimado o que hemos considerado que son atingentes o necesarias de entender para casos concretos que, como dije, no están regulados. Primero, los temas que les quería comentar, y entiendo que después hay un espacio para preguntas, así que si quieren preguntarme por otros temas que no toquemos o profundizar en alguno de los que ya aborde, por favor, encantado, para eso estamos. Si no tengo respuesta, lo diré. Si tengo una idea, también lo diré. Voy a evitar mentir por esta vez. El primero de los temas que quería tocar, decía, es el de la seguridad, porque es un tema que se repitió mucho durante especialmente los primeros días de lo que se ha denominado el estallido social. ¿Qué pasa, primero, con la seguridad mía, digamos? Yo soy un emprendedor, tengo, en fin, tengo un emprendimiento, tengo 3 o 4 personas. ¿Cómo velo por mi propia seguridad, por la seguridad de mi equipo, de mi gente, de la gente con la que yo armo día mi emprendimiento? Esto es vital, digamos, porque efectivamente, dependiendo el lugar donde esté el emprendimiento, desde donde hagan su negocio, ha habido lugares donde se ha puesto en serio riesgo incluso la vida y la salud de las personas. Y eso incluye, naturalmente, a los trabajadores. De manera tal que lo primero que tendríamos que tomar es este tema, me parece de gran importancia. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice re poco. La ley dice, mire, el empleador, da lo mismo el tamaño, si es pyme, si es pequeña empresa, si es pequeña empresa, da igual, tiene un deber legal de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. La pregunta entonces tendría que ser ¿qué significa eficazmente? Y sobre esto, y ustedes saben que los abogados somos buenos para latear y para hablar, prueba de eso es lo que están viendo, ha habido tantas teorías como casos posibles, pero la más reciente sentencia de la Corte Suprema dice una cuestión que a mi juicio no comparto, pero que finalmente vale más la opinión de la Corte Suprema que la mía. Dice que cuando la ley dice que debe protegerse eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo que está diciendo es que esto es una obligación de resultado. Dice, señores, si ocurre algo en el contexto del trabajo, por supuesto, dentro de la empresa o en el contexto de la prestación de un servicio o de la venta de un bien, si ocurre algo siempre es responsabilidad del empleador.
siempre, porque esta es una obligación de resultado. A eso, dice la Corte Suprema, se refiere la palabra eficazmente. Yo decía que tengo un matiz con esto y que lo he defendido en tribunales, a veces con éxito, a veces sin, porque a mí me parece que la norma deja algún margen de discrecionalidad y permite considerar, entre otras cosas, elementos que puedan ser ajenos al empleador y que son justamente lo que estamos enfrentando hoy día, elementos de fuerza mayor, elementos irresistibles, y que el empleador lo que le corresponde más bien es demostrarle a un tribunal, en el caso que haya un juicio, que el empleador hizo todo lo razonable y legalmente posible por evitar que esto ocurra. Si ocurrió, entonces puede ser incluso considerado como un accidente o, por ejemplo, que una persona, un trabajador, se expuso imprudentemente a un riesgo. Pero decía, la primera responsabilidad siempre es del empleador, siempre es del que da trabajo y por lo tanto, el primer instinto tiene que ser siempre, y esto me permito dar un humilde consejo, cuidemos nuestro equipo, cuidemos a nuestra gente. Tengamos en consideración que si nosotros nos exponemos, estamos exponiendo gente y eso también no solamente tiene un factor, llamémoslo así, humano o moral, sino que también legal, que hay que tenerlo en cuenta y que debe ser considerado. Es más, una reciente modificación legal ya no le da al empleador, al dueño, al emprendedor, al dueño de la empresa el control total de la situación. Dice, señor trabajador, si usted percibe razonablemente que su vida o su salud está siendo puesto en peligro, tiene el derecho de salir, de retirarse del lugar de trabajo. Y esto ha ocurrido mucho. No quiero, por lo tanto, teorizar sobre cosas que podrían ocurrir. Ha ocurrido mucho estas semanas. Por ejemplo, locales comerciales que están ubicados en el centro de Santiago. Ha habido mucha gente que se ha retirado, ya sea por iniciativa del empleador o incluso los trabajadores que han dicho, ¿saben qué? Viene la marcha tanto o está anunciado tal problema y yo razonablemente creo que si me quedo acá voy a tener un problema, me voy a ir y la ley ampara esa decisión. Por lo tanto, siempre el primer llamado es, por de pronto, a cuidar nuestra gente y a cuidarnos, ya sea como emprendedores o como trabajadores. También el empleador tiene la obligación legal, esto también es relevante, de informarle a su equipo, a su gente, oye, se puede presentar tal peligro. El empleador tiene que anticipar a su equipo, como decía, cuáles son los peligros a los que se pueden ver expuestos. Todo esto no solamente es una obligación ya de carácter legal, sino que yo diría también es una obligación que usted seguramente no les debe extrañar porque es parte de la naturaleza humana. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que guiar a nuestra gente, tenemos que anticipar los problemas que pueden producirse y por lo tanto la ley ha levantado esas obligaciones al nivel de una obligación legal y es importante que la tengamos en cuenta. Otro tema por el que me han preguntado últimamente es por la posibilidad indeseada siempre, pero atendido lo que está ocurriendo en el país, de reducir el número de trabajadores, de despedir, en buen chileno, trabajadores, por lo que está pasando. Y eso yo creo que para hacerlo bien habría que distinguirlo en dos casos. Cuando ocurrió el terremoto del 2010, hubo empresas que despidieron trabajadores invocando una causal que está en el Código del Trabajo, que es la causal de fuerza mayor. Y nos han preguntado varias veces ya si esa causal podría levantarse ahora, si lo que está ocurriendo afuera en el país es fuerza mayor. Fuerza mayor en cuanto a que eventualmente me pueden haber destruido mi local, el local de mis proveedores, eventualmente puedo haber bajado brutalmente las ventas o haberlas incluso disminuido a cero. Debe entenderse entonces que se cumple la causal de fuerza mayor y de nuevo, no voy a darles mi opinión porque es irrelevante, les voy a dar la opinión de los tribunales que son los que finalmente terminan cortando el queque y resolviendo en estos casos. Y lo que se ha determinado es que situaciones incluso tan brutales como las que fueron el terremoto del año 2010 no pueden ser consideradas fuerza mayor en cuanto que justifiquen un despido que no dé derecho a indemnizaciones para los trabajadores. Entonces me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo invoco entonces la causal de necesidades de la empresa? Todos estamos familiarizados con esa causal y la gente me pregunta, bueno, acá yo he tenido, por ejemplo, una disminución muy real, muy sensible de mis ventas. Y yo diría que
estamos frente a un caso en el que obviamente hay que atenderlo caso a caso, pero por regla general y para no tener que latear con tanto detalle, me parece a mí que podría verificarse la causal de necesidades de la empresa si yo logro acreditarle a un tribunal el día de mañana que, por ejemplo, mis ventas disminuyeron muy sensiblemente, que yo con las ventas que tenía se me estaba haciendo cuesta arriba o derechamente no podía cubrir los gastos que tengo, tanto de arriendo como de personal. Todas esas cosas son elementos que podrían constituir lo que la ley ha denominado necesidades de la empresa. Obviamente el despido por necesidades de la empresa es un despido mucho más amigable que el por fuerza mayor, porque entre otras cosas da lugar a indemnizaciones legales. Me han preguntado también qué pasa con la inasistencia, y esto obviamente hay que distinguir, y la posibilidad de descontar inasistencia. Hay que distinguir dos casos. Cuando la inasistencia es por decisión del empleador, cuando digo yo voy a cerrar mañana, obviamente no se puede descontar, ¿ya? El trabajador no le resulta imputable que el dueño de la empresa, el emprendedor en este caso, diga, compadre, mañana vamos a cerrar. Ningún problema, pero no me pueden descontar a mí el día, yo soy trabajador y esta no fue una decisión mía. Cuando no es decisión del empleador, entonces hay que distinguir, ¿la inasistencia se justifica o no se justifica? Hoy día, ¿qué es lo justificado o no? Es re difícil tirar la línea. Pero efectivamente la labor de demostrar que era imposible o muy difícil llegar a trabajar corresponde, en este caso, a la persona del equipo, al trabajador. Corresponde a él decir, mira, por ejemplo, un caso que ocurrió mucho, me cortaron el transporte, yo no podía transportarme. Y en ese caso, cuando razonablemente el trabajador explica y acredita, estaríamos entonces ante una inasistencia justificada y por lo tanto una inasistencia que no debe ser descontada. Lo mismo ocurre con los atrasos. De nuevo, hay que distinguir caso a caso la labor o el deber de demostrar por qué se produjo el atraso y por qué ese atraso no es culpa mía, no es que me quedé dormido, sino que es porque me cerraron mi estación del metro, es porque, en fin, había una manifestación en tal lugar que me impedía pasar, lo que sea, obviamente corresponde al trabajador, pero el llamado que ha hecho la Dirección del Trabajo, yo creo que esto corre para todos los temas que abordemos, el llamado que ha hecho la Dirección del Trabajo es a la flexibilidad, a la comprensión. Estamos viviendo, como decía al principio, estamos viviendo días complejos en los que todos hemos estado tensionados y para los cuales la ley no estaba preparada en muchos casos. Y por lo tanto, cuando ocurre eso, lo que nos ha pedido la autoridad es que seamos flexibles. Y eso incluye un montón de cosas y un montón de alternativas. Incluye, por ejemplo, que yo me pueda poner de acuerdo con mi equipo para salir de vacaciones y hacer un feriado colectivo. ¿Sabéis qué? Cerremos el emprendimiento por unos días porque en esta situación no nos está resultando, no estamos vendiendo y ¿sabéis qué? Adelantemos las vacaciones. Eso se puede hacer, pero siempre la invitación es hacerla de común acuerdo, flexiblemente. Y mi experiencia, lo que yo he visto en estos días, es que efectivamente siempre hay, o casi siempre, hay disposición, y muy buena disposición diría yo, de ambos lados. O sea, tanto los emprendedores como su equipo están entendiendo que hoy día se requiere una dosis adicional de flexibilidad, de comprensión, de prudencia, y eso, en definitiva, es lo que nos lleva a llegar a un montón de acuerdos. He visto empresas o emprendimientos que han cambiado sus horarios, y han cambiado su horario de ingreso, su horario de salida, y está muy bien que así se haga, y lo han cambiado temporalmente. Dicen, oye, hagámoslo por un mes, y si la situación sigue, vamos a hacerlo por otro mes, y así hasta que, bueno, algún día volveremos a la normalidad, y eso es lo que esperamos todos, y en fin. Entonces, yo lo que los invito es a ser flexibles, por un lado, y a esperar, porque así lo he visto, a esperar flexibilidad de la contraparte, en este caso del equipo. Los equipos normalmente están muy llanos, como decía, a buscar soluciones. Otros temas por los que yo sé que estoy justo en el tiempo, así que voy a decirlo cortito. Otros temas por los que me han preguntado es qué pasa cuando yo me he visto en la obligación de cerrar. Por ejemplo, yo tengo un local comercial y me he visto en la obligación de cerrar los días domingo por una situación ajena a mi voluntad y ajena a la voluntad de los trabajadores, una situación de estas que están ocurriendo en el país. ¿Qué pasa con la pérdida de ganancia de los trabajadores? Porque ese día los trabajadores, por ejemplo, tenían derecho a recibir el 30% adicional que les permite la ley. Bueno, ahí hay que distinguir a mi juicio. La pérdida de ganancia, cuando había certeza de que esa ganancia se iba a recibir, tal como el 30% que acabo de hablar,
eso entonces corresponde al empleador pagarla, porque no ha sido culpa de los trabajadores que ese día no hayan podido trabajar. En cambio, cuando no es cierta, cuando son, por ejemplo, porcentajes, comisiones, y no se sabe a priori cuánto se iba a recibir, entonces ahí es donde el tema es más discutible. Siempre invito primero a llegar a un acuerdo, pero si esto está llevado hasta el último límite, me parece a mí que corresponde pagar la remuneración segura, pero respecto a la cual no hay certeza, el empleador queda liberado. ¿Ah? Esos son los temas que yo tenía preparados para conversar hoy día y entiendo que ahora me van a hacer algunas preguntas y espero tener las respuestas. Hola Sergio, tenemos algunas preguntas de emprendedores. Aquí va la primera. Hay emprendedores que están llegando a acuerdos con sus empleados debido a que no les pueden pagar los finiquitos. Aunque sean buenos términos, el empleado pierde con esto. ¿Cómo recomiendas enfrentar esta situación? A ver, respecto a los finiquitos, hay dos posibilidades, digamos. La más común, y que está regulada en la ley, es que el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo respecto del pago de la indemnización en cuotas. Eso la ley lo autoriza, está expresamente permitido. Hay dos matices ahí. El primero es que en vez de firmarse el finiquito en notaría, como se hace normalmente, el finiquito tiene en ese caso que firmarse en la inspección del trabajo, ¿ya? Eso es una cuestión puramente formal, es quien ratifica, ¿ah? Quien actúa como ministro de fe en este caso, y no cambia mucho las cosas de fondo. Y lo otro es que si yo voy a pactar cuotas, esas cuotas necesariamente tienen que tener interés y reajuste. Pero la ley no me regula ni el número de cuotas, ni cuándo se pagan, ni nada de eso, porque lo deja a la flexibilidad de las partes. Y la verdad es que, tal como dice quien hizo la pregunta, es muy común y está ocurriendo muchas veces, especialmente en estos días, que está más difícil incluso el crédito bancario, o sea, hay un montón de problemas en que se llega a acuerdos y que esos acuerdos incluyen, por supuesto, temas como los de finiquito. Tenemos una pregunta de Mariana. Dice, ¿las excepciones que comentas, como adelantar las vacaciones o los cambios temporales, deben respaldarse de forma legal o no es necesario y puede hacerse con un acuerdo de palabra? Siempre, Mariana, siempre por escrito. Porque no solamente es importante para las partes que quede súper claro qué fue lo que pactaron, cuál es el alcance, sino que además, porque el día de mañana, aun cuando yo y mi equipo estemos súper entendiendo, digamos, clarísimo qué es lo que acordamos, si viene la autoridad y me dice, oiga, ¿por qué este señor está saliendo a las 7 si su contrato dice a las 6? No, mire, fíjese que llegamos a un acuerdo para cambiar los horarios, ¿no? Muéstrame el papel. Y la autoridad, y lo hace bien, digamos, siempre va a querer el papel. Y ustedes saben que los abogados somos muy amigos de los papeles. Entonces, con mayor razón, voy a sugerirles siempre respaldar todo por escrito. Y no tiene que ser un documento ni complejo, ni se trata de un documento que tenga una formalidad especial, que tenga que ser firmado ante notario, nada de eso. Los únicos instrumentos, o casi los únicos, que deben normalmente ser firmados ante notarios son los finiquitos. Ni los contratos, ni los anexos tienen la formalidad legal de tener que ser firmados ante un ministro de fe. Basta que estén por escrito y que conste la firma de ambas partes. ¿Qué pasa si me desligan de mi empresa por opinar sobre la contingencia nacional en mis redes sociales privadas? Eso está súper resuelto. En el mundo laboral hemos tenido que aprender a distinguir, antes era súper fácil, distinguir entre la vida privada y la vida laboral. Porque la vida laboral era aquella que ocurría cuando yo entraba, digamos, a las 9 de la mañana y salía, digamos, a las 6 de la tarde, y eso era mi vida laboral. Y yo dentro de la vida laboral tenía que tener un determinado comportamiento, tengo obligaciones. Era re fácil de estructurarlo y determinarlo. Y todo lo que ocurría fuera de eso era mi vida privada. Y si yo salía a las 6 y a las 6:30 estaba haciendo lo que quisiera, no era problema de mi empleador y era re fácil distinguir cuando estamos hablando, como decía, de vida laboral y de vida privada. Hoy día el tema está bastante más complejo porque existen las redes sociales, porque existe la tecnología y por lo tanto es bien difícil saber si, por ejemplo, un determinado tweet o un determinado posteo lo hice desde la pega. Pero en general, todo lo que no diga relación con la pega, y esto está resuelto por los tribunales, digamos, pertenece a la esfera privada del trabajador y no puede ser materia ni de sanción ni de premio. Lo único de sanciones o premios pueden ser por cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones laborales. Otra cosa es que yo tenga el derecho, como emprendedor o como empleador, de
pedirle a mi gente y obligarlos a que, por ejemplo, el uso del celular debe ser restringido, que que el computador de la empresa no es para usar redes sociales. Esas cosas se pueden regular. Pero lo que no puedo es sancionar a alguien por tener tal o cual opinión. Jamás. Mauricio desde Antofagasta pregunta, ¿pueden entre todos los trabajadores y el empleador llegar a un acuerdo de bajar sueldos temporalmente para evitar despidos? Y qué bueno que Mauricio de Antofagasta nos hizo esta pregunta, porque esto es un clásico mito. Está prohibido bajar remuneraciones. No se puede, está prohibido por ley. Yo lo escucho tanto. Eso es falso. La ley otorga a las partes siempre la posibilidad de modificar su contrato de trabajo en todo lo que no sea el mínimo establecido por la ley. Y en materia de remuneraciones, el mínimo establecido por la ley es el sueldo mínimo. De ahí para arriba, yo puedo subir y bajar, siempre de acuerdo entre las partes. Obviamente no se puede hacer en forma unilateral y siempre registrándolo y respaldándolo por escrito. Pero haciendo eso, se puede. Y es más, ya que Mauricio lo pregunta, en estos días está siendo bastante común, porque, como decía hace un rato, hay un espíritu, yo lo he notado, hay un espíritu de colaboración y de comprensión, y acá la gente por un lado quiere, y yo lo he visto, doy fe, el emprendedor quiere cuidar a su equipo y quiere mantenerlo, pero por otro lado tiene un problema práctico, que está teniendo menos ventas, que está teniendo, que los proveedores le están pagando a más días de lo que solían, y en ese sentido se puede regular a la baja la remuneración. Sergio, ¿dónde puede recurrir un emprendedor que está con dudas en esta materia y que necesita más información? A ver, siempre recomiendo apoyarse en algún abogado, no porque sea abogado, sino que porque supone que nosotros estamos para eso. Pero la Inspección del Trabajo, incluso el teléfono de consultas que tiene, la página web de la Dirección del Trabajo, son súper ilustrativas, tienen mucha información, es gente preparada, incluso muchas veces los abogados recurrimos a ellos, así que es un servicio gratuito que yo aconsejo con mucha fuerza. Normalmente el consejo que les van a dar es muy conservador, porque justamente es la autoridad, no puede darles consejos que se salgan o que traten de llenar zona grises, pero se trata de gente que sabe bastante bien lo que responde y en general me parece a mí que las respuestas son bastante correctas. Diego pregunta, ¿qué pasa en el caso de que la empresa sepa que sus trabajadores participaron en actividades ilegales en su tiempo personal? Por ejemplo, saqueos en supermercados. Esto engancha, en el fondo es la pregunta que me hacían hace un rato, pero llevada más al extremo, digamos. Una cosa es la opinión personal, política o de lo que sea, digamos. Ya di la respuesta sobre eso. También ocurre incluso con actividades ilegales o abiertamente delictuales. Si la actividad delictual de un trabajador no me infiere en nada de lo que yo soy como empleador, yo no lo puedo sancionar por eso, no lo puedo despedir por alguna causal de las conocidas como causales graves o causales, digamos, que no dan derecho a indemnización por algo que haya hecho fuera de la esfera de trabajo. Bien. Entiendo que estamos cortos de tiempo. Quería, primero que todo, agradecerles a todos los que han visto esto, la paciencia que han tenido conmigo. Espero que haya sido ilustrativo. Sinceramente, hemos tratado de darle la información de la manera más simple, más digerible posible. Y como decía, estamos a disposición y quedo muy agradecido de Endeavor de haberme invitado a esta charla.